¿Cómo está pasando todo ahí? Bueno, vamos a tratar de hacer algo. Es muy difícil porque ven una cámara y pasa esto. Está celebrando el pueblo desde hace horas y nos alejamos unas 10 cuadras y todavía pasa esto. Ahí está Lourdes Suazo, está en directo, está Crónica HD, imposible. Sí, que trae una gorra, que trae un souvenir, la gorra Sí. de Lula. No, pero más se tuvo que correr Lourdes, Sí, porque sí. se la llevaban puesta directamente. No sé si me está escuchando Lourdes, a ver si aunque sea podemos tener un... Sí, yo Ahí está. escuchando. Lourdes. Mirá, me alejé yo mientras la cámara Sí. lo toma, pero es increíble la euforia del pueblo que esperó Sí. durante 4 Quédate, años una Lourdes, jornada de alegría Lourdes, como esta. quédate tranquila que se te escucha perfecto. Quédate ahí paradita tipo voz en off y andá bueno. contándome todo lo que estás viviendo ahí. Mira, la verdad que desde muy temprano se veía un clima distinto al de la primera vuelta, porque si bien había manifestantes a favor de Bolsonaro, el caudal de gente y la celebración que se vivía desde temprano hablaba de una victoria, pero fíjense lo apretado que fue. La gran pregunta es qué va a pasar después, a partir de mañana, estos 2 meses de transición con un Jair Bolsonaro que apuesta alguna jugada para tratar de ponerle freno a esta victoria popular. O sea, a ver, Lourdes, a ver si entiendo. Lo que vos estás diciendo es que Bolsonaro no reconoce la victoria de Lula. Todavía no, hasta hace 20 minutos que perdí señal, no había hablado, no había emitido ninguna comunicación y eso es clave para apaciguar los ánimos. Recordemos que no son ni 2 puntos de diferencia lo que separa a Lula del perdedor. Y él había dicho que si Dios quiere, la voluntad del pueblo se iba a manifestar y era un sinónimo del triunfo de su candidatura. Claro. Bueno. A ver, y Lourdes, contame, vos que estuviste todo el día en la jornada electoral. Vos recién contabas que se vivió algo distinto a lo que fue la primera vuelta. Había mucho miedo también a los posibles actos de violencia y hay algo muy importante que pasó, que ocurrió, que fue esta supuesta barrera o supuesta obstáculos que puso el gobierno de Bolsonaro para que evitar que la gente de Lula o la gente de los sectores donde Lula podía ganar vaya a votar. ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, 512 micros fueron detenidos, demorados, con argumentos ilegales, por supuesto absurdos, pero la presidenta del PT hizo la denuncia, intimó al jefe de la policía que está a cargo del control de las carreteras del país, de las zonas norte del país, y finalmente cesaron de esas acciones, pero hay que ver qué cantidad de votos se evitaron. Por supuesto, son votos que eran favorables a Lula da Silva. Por eso era importante entender que esto es voto a voto. Claro. Un micro era clave para un estado, para un municipio, para una ciudad. Los contabilizados fueron 512. El día de ayer, ¿te acordás que vieron ese video que se hizo viral? Una de las diputadas bolsonaristas sacó un arma. Exactamente. Bueno, el custodio hoy fue detenido, que fue el que disparó. A ella se la vio en el video portando el arma, pero minutos antes fue el custodio el que primero desenfundó el arma, disparó y afortunadamente no fue una tragedia. Lourdes. Pero Lula habló de eso en la votación esta mañana, dijo, sí. Lourdes, ahí en San Pablo también se eligió en segunda vuelta el gobernador, ganó el candidato de Bolsonaro. Lo que estamos viendo pareciera que fuera todo del PT, la ciudad, el estado. ¿Se ven cada tanto, pasan personas, pasan bolsonaristas? ¿Ha habido confrontaciones o no? Todo algarabía. No, mira, en estas mismas calles, en las salidas de la tarde, se veía Bolsonaro y Lula en la misma proporción. Por eso hablamos de un país con 2 realidades totalmente distintas. La mitad del país votó a Lula y la mitad a Bolsonaro, eso hay que reconocerlo. Y había una suerte de convivencia, se chicaneaban, se decían cosas, pero no se llegaban a pegar, ni a insultar, ni a generar hechos de violencia. Cuando se acercaron las 5 de la tarde, cuando cerraron las votaciones, los bolsonaristas desaparecieron. La avenida Paulista fue escenario de Lula, todo indicaba que iba a ser el lugar de celebración y de vez en cuando pasa alguno provocando, pero hasta el momento no hay hechos de violencia. Lourdes, que esto que estamos viendo
esta alegría popular que está describiendo, lo que sigue en la calle, contrasta muy seriamente con lo que pasó adentro del búnker de Lula da Silva, con un discurso muy sobrio, con una situación que daba, digamos, con un discurso que daba cuenta de la gravedad de lo que vive el país, quizá bajándole la atención a esto que estaba en la calle y dándose cuenta que va a tener que gobernar un país partido al medio, y por eso empezó su discurso agradeciendo a Dios y diciendo que va a gobernar para todos, ¿no? Un poco lo que marcaba Chiche. Sí, a ver, te cuento, Lourdes, está Chiche Dualde con nosotros, está Daniel Iboscu. Chiche, ¿qué sentís cuando ves el pueblo de Brasil así? Yo tengo una gran admiración por el pueblo de Brasil. Realmente, bueno, no solamente porque es el país más grande, más importante, porque tienen moneda. Tienen moneda. Tienen moneda. Me parece algo maravilloso, claro, que tengan mirá, moneda. tienen moneda y le dura, y la Tienen tienen. moneda, no quieren otra cosa que su moneda. Ay, bueno, que crecen, que se desarrollan, que lo van a hacer con uno o con otro. Ese es el punto, con uno o con otro. Y esto que decían, con lo que decía la periodista Lourdes, de que no había enfrentamientos, que también lo he visto en Uruguay. En Uruguay también he visto a ambas facciones, ambos grupos compartir el mismo lugar haciendo campaña para su candidato. Me parece que a nosotros nos están pasando cosas distintas que no termino de entenderlas, ¿no? Pero yo creo que Brasil va a seguir creciendo, va a seguir siendo cada vez más importante. Y nuestro relacionamiento con Brasil es fundamental. Y no depende de ellos, claro, ni de quién los gobierne, depende de nosotros. ¿Por qué? A ver. Porque depende de cómo seamos capaces de relacionarnos. O sea, depende de lo que nosotros tenemos para ofrecer, o sea, captar la atención de ellos. Tenemos esto, mirá. Porque Lula dice claramente fortalecer el Mercosur, porque es fundamental que volvamos a fortalecer esta región. Esta región es riquísima, pero nosotros tenemos que aportar de alguna manera condiciones, ganas, dejar de ser críticos. A veces nos metemos mucho con opiniones en cuestiones de otro país, cosa que no debemos hacer. Criticamos, tenemos que ser cuidadosos de esas cosas. Y en ese sentido, ¿vos no estás de acuerdo, por ejemplo, en las posiciones de Alberto Fernández tan encumbradas a favor de Lula? A mí me parece que hay que mantenerse al margen. Si yo estuviera en un lugar como el del presidente, trataría de ser cuidadoso, como debería haber sido el canciller Bielsa con temas de Chile. No hay que meterse en los temas políticos de otro país. Y no hay que permitir que se metan en los nuestros, ¿no? A ver, habló Daniel Scioli y decía lo siguiente, a ver. Embajador Daniel Scioli, una fiesta que se está viviendo en el búnker de Lula. Sí, un gran componente emocional, desde el punto de vista humano, lo que significa la historia de la dimensión de este hombre, la voluntad que ha tenido, la preparación, su sabiduría, que seguramente va a dar un gran envión a toda Latinoamérica y en particular a Argentina. Aparte llega en un momento justo donde la crisis que hay de la globalización hay que fortalecer la región, la unión latinoamericana, la unión cada vez más profunda entre Argentina y Brasil, tener un programa definido para llevarlo adelante. En este momento esperando el saludo al nuevo presidente de Brasil. Sí. Tantos años que bueno, uno lo ha visto en distintas circunstancias, realmente uno puede percibir la emoción que hay en las calles, la alegría. Esperemos que bueno, que mañana el pueblo brasilero, que hoy democráticamente tuvo una alta participación, se ayude cada uno en su lugar y que haya una oposición responsable. Muchas gracias. Estas son las palabras de Daniel Scioli, que está en vivo en el búnker de Lula. Bueno, a ver, creo que lo que decía Scioli tenía que ver con esto, Chiche, con lo que claro, vos decías. Y está haciendo un gran trabajo, Daniel, está haciendo un gran trabajo. Y esto hay que fortalecerlo. Nosotros necesitamos fundamentalmente un buen relacionamiento con Brasil en materia de producción, de trabajo,
bueno, con toda la región y con el mundo en Claro. términos generales, pero fundamentalmente con Brasil. Daniel, teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando, lo que estás viendo, el análisis que estás haciendo, vos también has seguido de cerca la elección en Brasil. ¿Cuánto tiene de hándicap Lula de acá en adelante? A ver, con estas diferencias, ¿no? Tan exiguas, tan difíciles, ¿hay la famosa luna de miel para el que asume? Creo que Lula ya en la noche del triunfo en primera vuelta, del resultado de primera vuelta, él ya flexibilizó y empezó a pensar en gobernar, tal vez anticipadamente. Hoy lo vuelve a hacer con su discurso. Mira, tuvimos la oportunidad de trabajar entre primera vuelta y segunda vuelta en Brasil para que entendamos hacia dónde debería ir o va a ir seguramente la acción de Lula en los próximos meses. Cuando nosotros asociamos atributo directamente de voto con respecto a Lula eran la humildad, la capacidad sustentada en su experiencia, los programas sociales, el cuidar a los pobres, estoy leyendo textuales, sí. Como los grandes atributos que rodeaban a Lula. Y en el caso de Bolsonaro, la sinceridad, la honestidad, la lucha contra la corrupción y el patriotismo. Bien. Creo que Lula, para interpelar a ese electorado, va a tener que trabajar sobre honestidad, sobre patriotismo, mostrar y luchar contra la corrupción y tener una nueva agenda con respecto a lo que viene, pero no en el gran futuro, sino en el presente inmediato. Claro. Por eso me parece que va ajustado su discurso de la noche del triunfo de primera vuelta y por supuesto la consolidación de hoy. Empieza otra etapa, la campaña terminó. Por eso es muy distinto entender que a la hora de obtener un triunfo electoral Y de finalizar la campaña Sí. electoral y la gobernabilidad y la comunicación de gobierno pasa por un lado totalmente distinto a lo que viviste Y en durante ese la sentido, campaña Daniel, electoral. de ese 50, de esa mitad bolsonarista, que obviamente no todo es un voto duro. Hay un montón de sectores que eligieron al que menos, quizás al que menos le molestaba, eligieron ser. De ese porcentaje, ¿cuánto es el que puede acaparar Lula? 15%, 15%. como máximo. O sea, Bolsonaro el tiene resto se va a quedar... un 35% que no importa lo que diga ni haga Lula, van a estar en la vereda de enfrente. Cuando lo escuchen cambian de canal. Con lo cual, creo que hay un primer paso que es apuntar ese 15% que está asociado también a temas cuando interpelamos a la sociedad en términos de dureza de la policía, mucha más dureza de la policía, mucho más poder a la policía y atacar la corrupción policial, pero no a los policías en términos de institución. Y me parece que ahí tiene un trabajo interesante por delante para empezar a hacer crecer su base de sustentación electoral, que claramente es ajustada. Que todos hablan de ajustada, pero tengamos en cuenta que en cualquier país del mundo que en primera vuelta sacás 48.5, en Argentina hubiera sido presidente con una elección abrumadora, ¿no? Claro. Digo, pongámonos en contexto.